Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaremos de temas de índole jurídico y fiscal. El día de hoy grabamos nuestro capítulo número 39 y para el capítulo de hoy nos acompaña, además de una gran amiga, una gran maestra en Derecho Fiscal, la maestra Yolanda Alvarado. Yolanda, por favor, preséntate. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, Yolanda Alvarado Camacho, a sus órdenes. Quiero agradecerte, Ricardo, la invitación a tu programa, porque hablar de seguridad social es muy importante, más allá del tema social, que como su nombre lo señala, es de verdad esa responsabilidad que todos debemos tener como mexicanos. Como mexicanos, Y claro. bueno, me presento con ustedes brevemente. Yo soy jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social. El último cargo que tuve fue la de titular de Jefatura de Servicios Jurídicos y a lo largo de 30 años me desempeñé como, entre otros cargos, como jefa de supervisión de auditoría patrones y jefe de oficina para cobros. Gracias por la invitación, Ricardo. No, pues muchas gracias a ti, Yola. Bueno, pues como todos podrán ver, aquí nuestra amiga Yolanda tiene vasta experiencia en todo lo que es seguridad social. Actualmente también cuenta con prestando servicios de consultoría para patrones. Y el día de hoy traemos a la mesa un tema muy importante en presencia de nuestra amiga Yolanda. Vamos a platicar sobre cómo en la industria de la construcción primero es intensamente fiscalizada por el Seguro Social. Vamos a entender por qué muchos constructores desconocen y tienen muchas dudas de cómo pagar sus cuotas patronales, por qué el Seguro Social y la misma ley del IMSS tiene tantos recovecos dirigidos específicamente hacia la fiscalización de las constructoras y por qué las cuotas patronales representan un alto costo en cualquier obra de carácter civil y por qué representan un gran riesgo cuando no se pagan como deben de ser por parte de un constructor. Yola, a ver, platícanos, vamos a empezar a entrar en materia, vamos a platicar. ¿Por qué crees tú que las constructores deben poner especial atención en el pago de sus cuotas de seguridad social o en sus pagos del IMSS, como todo el mundo les dice? Bien, mira, Ricardo, yo creo que el cuidar esta obligación patronal representa incluso una tranquilidad y una estabilidad financiera a la misma empresa si hacen una correcta declaración de salario base de cotización, que ya más adelante entraremos un poquito en materia. Para ello me permito señalar el antecedente histórico que tenemos desde la creación del Seguro Social en enero de 1943. Wow. Cuando en ese entonces nuestro presidente general Manuel Ávila Camacho, una de sus inquietudes era precisamente que el sector, los trabajadores tuvieran esa protección tanto de salud, ¿no? Y desde luego que obtuvieran a lo largo de su trabajo una pensión. O sea que la vocación inicial del Seguro Social es la que sigue siendo hoy. Salud y jubilación. Y jubilación. Digamos que es lo principal que hace el Seguro Social. Es con lo que nace, aunque después se desprenden otras ramas. Claro, claro. Pero, y esto inicia dando entra primeramente solamente con la cobertura a trabajadores. Esto con los años se va ampliando obviamente a hijos, a cónyuge, concubina, y a padres, ¿no? Cuando existe la dependencia, ¿no? Económica. Entonces, si tú te das cuenta, creo yo que una de las partes elementales en México, por lo que a pesar de los altibajos que podemos haber tenido a lo largo de todos estos años, algo que creo que ha mantenido esa estabilidad social es precisamente que la gente cuente con esa parte importante de la seguridad social. Ahora, tú me comentas, bueno, ¿por qué la construcción? Mira, en realidad el instituto
nace como un organismo fiscal autónomo, con todas las facultades de comprobación y con un patrimonio propio. Ellos llevan a cabo fiscalización no solamente a la industria de la construcción, sino a todos aquellos que tienen relaciones de trabajo, patrones con relación de trabajo laboral en términos de la Ley Federal de Trabajo. ¿Por qué trabajadores de construcción? Recordemos que la construcción es una de las primas de riesgo más alta, precisamente por el tipo de trabajo que ejecuta la persona, ¿no? Son trabajos riesgosos, de desgaste físico a lo largo de los años, y que ellos, al final de cuentas, si no cuentan con una seguridad social, van a llegar en una etapa adulta con un declive de salud, ¿sí? Y si ellos no cuentan con un esquema de seguridad social, la verdad es que la vida, que ellos, su calidad de vida no va a ser buena. Ok, entonces entendemos que no todos pagan lo mismo por el mismo servicio del Seguro Social. Es correcto. Entonces entendemos que el Seguro Social funciona como cualquier aseguradora, que entiende que mientras en mayor riesgo esté el trabajador prestando un servicio, más le tiene que cobrar al patrón y al trabajador es también. Correcto. O sea, le entran los dos, ¿no? Es correcto. Okay. Tú lo acabas de decir de una manera muy clara. Es una aseguradora. Seguro Social es una aseguradora. Así hay que verlo, hay que entenderlo. Es correcto. Nada más que no es MAPFRE, no es ninguna aseguradora privada. Esta se llama IMSS y depende del gobierno federal. Además, es quien trae en aseguramiento arriba de 70 millones de asegurados. O sea, es 70% de los mexicanos está ahí. Así es. Okay. Entonces, sí es un número significativo. Y efectivamente, dependiendo del sector y dependiendo del riesgo del trabajador, esto va a impactar en su prima de riesgo. Por eso la importancia de que cada patrón, de manera anual, el día 28, de febrero, tienen que llevar a cabo su declaración. ¿Sí? Y la ley también les prevé... Esta declaración, para los que no saben, es una declaración de prima de riesgo de trabajo. Lo que le decimos al IMSS en esta declaración no es más que decirle, durante los últimos 12 meses, tuve accidentes, no tuve accidentes, se me enfermaron, no se me enfermaron, porque eso revela un poco de cuáles son los resultados que están dando las políticas de trabajo, las herramientas de trabajo que se le están dando al trabajador, pero ya muy específico en la industria o en la empresa en la que estés. No es lo mismo que digas, bueno, esta constructora que no tiene andamios, se suben con cuerdas, usan escaleras hechizas, a una constructora que son constructoras, las dos van a construir a lo mejor casas, habitación las dos, pero esta otra constructora sí trae todos los equipamientos de seguridad, sí capacita a su gente, o sea, ahí es. Entonces, patrones que son constructores y en general cualquiera, los invitamos a que por favor mejoren las condiciones laborales de sus empleados para que sus riesgos de trabajo, sus incidencias de riesgo de trabajo disminuyan y con ello disminuye el pago de sus cuotas patronales de manera importante, ¿no? Es correcto. Porque esto es un componente que te puede, o sea, que es muy importante, entiendo, dentro del cálculo de las cuotas, ¿no? Además del salario, está tiene como varios elementos, ¿no? Ese va a ser tu referente, ¿no? Por eso es tan importante llevar a cabo estas comisiones de seguridad e higiene que la Secretaría de Trabajo valida que existan, que el Instituto Mexicano de Seguro Social también les da un seguimiento, precisamente para evitar que se generen riesgos de trabajo, primero, que impacten en la salud del trabajador. Segundo, que impacten en las finanzas de la institución, porque obviamente eso te va a implicar costos médicos, te va a implicar a lo mejor pensiones de invalidez, de orfandad, de viudez. Entonces, por eso la importancia de que tú cuides esa casuística. Pero además, lo más importante, la misma ley te prevé que si tú en cada año vas bajando tus índices, o sea, tú cuando te das de alta en el sector de construcción, te vas a ir con la prima más alta, ¿no? ¿Qué es clase 4 o clase 5? Clase 4, ¿no? clase 5. Entonces, te vas a ir con la más alta, pero lo más importante de esto es que tú vas a ir bajando cada año o vas a ir subiendo. Sí. Entonces, si tienes más descalabrados, pagas más. Si tienes menos descalabrados, pagas menos. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces el patrón ha empezado a palpar que esto impacta en sus finanzas de manera favorable? Claro. Entonces, empiezan a prever, a ver prevención y sobre todo medidas de seguridad.
Ok, entonces esto incluso podría parecer magia, pero no. O sea, realmente es mejor, o sea, al mejorar las condiciones de trabajo de tus empleados, Es correcto. sobre todo los empleados que están en alto riesgo, Es correcto. mejoras las finanzas de manera indirecta de la empresa, no con el tiempo, ¿no? Es correcto. Es correcto. Ahora, mira, tú me dices por qué, es la respuesta en cuanto a por qué están más fiscalizadas las obras. No, el instituto fiscaliza todo, pero si consideramos que la obra son uno de los sectores que más impacta en el PIB, ¿sí? O sea, consideramos que es comercio interior, perdón, el comercio, la manufactura, ¿sí? Los inmuebles, el arrendamiento y la construcción en sectores secundarios, esto es lo que más te impacta. Tú, es un poquito, aún fíjate, cuando se cree que es los que más eluden, yo te diría que no tanto. Y te voy a decir por qué. Porque en el lugar donde tú vayas vas a ver construcción. ¿Sí? Entonces, en el momento que tú ves una construcción, ya dependiendo del tipo de obra, pues el instituto tiene verificadores de acuerdo a su municipio. Y van a decir, a ver, voy a ver si primero la tengo registrada. Y además hay convenios de colaboración con estados, municipios, con otras entidades que permiten, incluso con el mismo SAT, que nos permiten, ya estoy hablando como si siguiera activa, ya no estoy activa, pero bueno, se quedaron 30 años. Ahora el Seguro Social se le permite usar información con otras instituciones. Es correcto. Oye, y es verdad eso que dicen que si tú facturas una construcción de una obra, el Seguro Social se entera inmediatamente, o qué tan lento, qué tan rápido puede ser eso. Digo, esto es como una anotación al margen. Se va a enterar, y te voy a decir por qué. Porque el seguro, como todo, va a ir clasificando, pero va a llegarle la información de municipios, los licencias. Ya, claro. Entonces, o sea, el municipio, cuando tú sacas una licencia de construcción, le chismosea al IMSS. ¿Ah, sí? Hay un intercambio de información. Eso está bueno. Anótenle, amigos constructores. Van a llegar a las licencias. Entonces, por eso entonces es ahí donde el instituto, considerando que tiene 5 años para fiscalizar en términos del Código Fiscal, claro, es evidente que si tú pudiste haber omitido, pues sí, pero si te llega el acto de fiscalización y tú no tienes una contabilidad, no llevaste una contabilidad debida, vas a pagar, y vas a pagar muchísimo más que lo que hubieras pagado si hubieras cumplido con tu obligación. Porque para eso también hay estrategia. Oye, Yola, ¿y qué pasa con...? Bueno, esto es una duda más, un poquito más, más mundana. ¿Qué sucede? Porque me ha pasado con clientes, incluso con amigos, que dicen, oye, yo intenté sacar mi licencia de construcción, me pidieron dinero, y nunca pude sacar mi licencia de construcción, pero ya hice mi casa, ya la acabé, es más, ya estoy viviendo ahí. ¿El Seguro Social todavía podría fiscalizar? Porque no está enterado, no tiene manera de enterarse. O sea, a menos que pase de casualidad un verificador y pregunte, ¿no? Solo viéndola, ¿no? Ahí es como... ¿Cómo sería la fiscalización? ¿Cómo podrían determinar que esa obra nunca se dio de alta? O sea, los años que tienen facultades, no tienen facultades. ¿Cómo podrían? Como insisto, ¿no? Finalmente la facultad del instituto está en 5 años. Obviamente sujetos a interrupción, como lo sabemos de acuerdo a la prescripción, pero, o la suspensión. Pero sí, lo que sí te quiero comentar es lo siguiente. Mira, como en todos los sectores, seguramente habrá quien evada y quien diga, bueno, pues yo no doy de alta la obra, vamos a pensar, yo no pude registrar mi licencia. Difícil, sabemos que cuando se quiere se puede, cuando no queremos pues no lo vamos a hacer, pero bueno, eso ya es responsabilidad de cada patrón. Aquí lo importante, y ojo, cuando te llega a generar un accidente por parte del trabajador, es un problemón. Tremendo. Porque ha habido gente que a muy temprana edad ha muerto, por ejemplo, en una obra, ¿sí? Que tiene hijos, que tiene dependientes económicos. Y esto te va a proyectar un capital constitutivo gigantesco. Impresionante. No puedes acabar con el capital. Y acabas con tu capital. Sí, claro. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque parte del Seguro Social, esa es su facultad. ¿Cuándo va a iniciar el Seguro Social un acto de fiscalización? Primero, cuando tenga por información de terceros, pero también por denuncia. Y a veces llegan los trabajadores, o en su caso, los familiares de los trabajadores,
a denunciar el suceso. De que mi esposo estaba trabajando acá, nunca lo dieron de altas, se cayó del andamio y fingieron demencia. Y se va a venir la revisión. Y duro. Y se va a venir la determinación. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, en esos casos. ¿Qué otros casos? Bueno, pues yo nunca hice obra, de la noche a la mañana la casa se ejecutó, el instituto cuenta con verificadores, ¿no? Y obviamente ahí ya es un trabajo más de campo más profundo, ¿no? Que a lo mejor tengan que hacer ya ahí una selección, bueno, pues como en todo, ¿no? Tendrás que hacer costos-beneficios, pero en general, yo creo que hoy en día, por tanta comunicación que existe entre las mismas autoridades, pues difícilmente, si no te llega el municipio, te va a llegar el seguro. Entonces, digo, puedes cumplir sin pagar sumas estratosféricas, solamente sabiendo jugar con las reglas que te da la ley. Y esto es lo que siempre platicamos aquí en nuestro podcast, siempre es invitar a nuestro público que cumplan con sus obligaciones, pero el cumplir no va a implicar que te desfalques o que te quedes sin nada, simplemente es una manera de incluso proteger tu propio patrimonio, ¿no? Como empresario, se han acercado con nosotros muchas veces empresarios que han caído en desgracia, que dicen, oye, es que me llegó el IMSS, me llegó el SAT, me llegó el Infonavit, me cayó finanzas y lo único que tengo me lo están pidiendo. ¿Qué hago? Pues ha habido clientes que le decimos, pues baja la cortina porque pues ya no, o sea, no vas a tener para dónde correr. En insolvencia. Exactamente, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas, pues sí, ¿no? Evidentemente hay que sensibilizar a nuestros clientes y a nuestro público de que cumplir tiene sus beneficios, ¿no? Pero bueno, como en todo, como buenos mexicanos, siempre hay que cumplir pues con lo que se debe, ¿no? O sea, también el seguro social, hay que decirlo, digo, ya no estás en el seguro, ¿verdad? También hay veces que se quiere pasar de lanza, ¿no? Que dice, oye, pues ahora como vi que tienes una mala fe, que no quisiste dar de alta al empleado o que los estás dando de alta con un salario inferior, cuando se detecta ciertas anomalías, se va con todo y ya ni pregunta, ya nada más te dice es tanto y se acabó, ¿no? Obviamente esas son cosas un poquito más delicadas, donde pues bueno, ya como abogados tenemos mucha defensa, ¿no? Que bueno, eso ya de defensa tenemos como entre comillas, porque bueno, hoy también tenemos algunos comentarios sobre nuestra reforma judicial y nuestro poder. Sí. Bueno, recordemos que el tribunal, antes tribunal fiscal, ya no, bueno, nunca ha sido parte del Poder Judicial, sino pertenece al Poder Ejecutivo, porque son quienes resguardan las finanzas y obviamente es un poco como ser juez y parte. Entonces es difícil hoy en día que se tengan resultados debidos en este tribunal, ¿no? Entonces lo que nosotros siempre tratamos de hacer es, pues bueno, invitar a los contribuyentes que cumplan, pero que cumplan con una estrategia sólida apegada a la ley. Entonces, pues bueno, para eso estamos aquí. Nuestra amiga Yola incluso nos apoya con la consultoría de muchos de nuestros clientes. Entonces, cualquier duda, por favor, con toda confianza, acérquense con nosotros. Bueno. Gracias, Ricardo. Continuamos, Yola. Para los que no saben, bueno, ya platicamos un poquito de cómo se integran, ¿Por qué se fiscaliza más la Constitución? Exactamente. Ya tenemos eso. Platícanos un poco cómo funciona el sistema del CIROC, qué es el CIROC, para los que no lo conocen, cómo funciona, cómo no funciona, qué podemos esperar, qué no podemos esperar y cuáles son, digamos, estas alternativas que podríamos ofrecerle a los empresarios que son constructores. Platícanos un poquito sobre este tipo de cosas ya no tal vez en la fiscalización, pero sí en la parte preventiva, ¿no? Ok. Sí, Ricardo. Mira, nada más quisiera hacer un pequeño paréntesis. ¿Sí? Ahorita retomando nuevamente el tema de cuando existen excesos por parte de las autoridades, donde efectivamente platicábamos en días pasados que hoy con las nuevas reformas tenemos que tener conciencia de dos cosas. La primera, que las autoridades han ido mejorando sus actos. Eso es una realidad. Sí. Actos de sus facultades de comprobación. Han fundado, motivan más, cuidan más su procedimiento. Pero también tenemos la otra parte, que yo les decía, es que ya el tribunal se volvió como muy paternal en favor de la autoridad. ¿Y por qué? Porque a veces es bien fácil
estudiar un agravio X y declararte la sentencia para efectos. Sí, ya no, es rarísimo ver una nulidad de ese llano, ¿no? O sea, para efectos. Entonces, pues seguimos jugando el gato y el ratón, ¿no? Porque entonces yo te anulo este crédito y la autoridad te va a volver a emitir el crédito. Y esto no es que sea ineficaz el despacho o sea ineficaz el abogado. Es simplemente porque las salas ya no se están metiendo al fondo, porque te han dado privilegio a la recaudación. Entonces, ¿qué mejor que buscar siempre el debido cumplimiento? O sea, tampoco tenemos por qué pagar más lo que corresponde, pero siguiendo las reglas de operación. Sí, mira, normalmente los empresarios que conocemos siempre buscan la manera de volver más rentable y más eficiente su negocio, ¿no? Así es. Y lo hacen de diferentes maneras súper creativas, ¿no? Invirtiendo en tecnología, en robótica, en desarrollos no sé, compran tecnología con métodos constructivos más eficientes, donde a lo mejor anteriormente para hacer ese muro te ibas a llevar 10 días y 20 personas. Hoy en día lo haces con 2 personas y lo haces en un día. Así. Construyes muy rápido con muy poca gente. Entonces, ¿cómo se adapta la ley y cómo se puede adaptar el seguro social para explicarle eso, no? O sea, porque nos ha tocado también negociar y explicar ese tipo de cosas con auditores y no lo entienden. Así es. Es muy difícil, la verdad es que es muy difícil. Si para nosotros como asesores es difícil entenderlo, luego para un funcionario público que aunque se dedica a eso, a fiscalizar diferentes empresas, muchas veces le va a costar también mucho trabajo, ¿no? Es correcto. ¿Cómo lidiar con eso, no? Mira, tú comentabas ahorita, bueno, todos sabemos que todo lo que tiene que ver obra, en general obra, se clasifica en 2 rubros. La obra pública y la obra privada. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? El instituto te va a determinar sus bases de determinación. Cuando son presuntivas, van a ser en obra pública el monto del contrato. En obra privada van a ser los metros de construcción. ¿Sale? Dependiendo del tipo. Residencial, si hablamos de vamos a poner de ejemplo la casa habitación, ¿no? Vamos, para que nuestro público entienda, voy a explicar un poquito rápido, antes no te voy a cortar mucho la idea, pero lo voy a explicar rápido lo que es la presuntiva. La presuntiva es, yo inicio mi construcción y no doy aviso al Seguro Social y me empiezan a auditar o me empiezan a decir, oye, no diste de alta tu obra, yo presumo que me debiste haber pagado tanto, ¿no? Entonces es un momento en el que la autoridad tiene el sartén por el mango, ¿no? Es correcto. Continúo, perdón. Es correcto. Entonces es cuando te mandan el temido artículo 18 correcto. De la ley del seguro, del reglamento de la ley del Seguro Social en materia para trabajadores de construcción por obra y tiempo determinado. ¿Sale? Entonces, ¿ahí qué pasa? Cuando tú no cumples con esa obligación, recordemos que el Seguro Social te prevé que como patrón tienes la obligación de darte de alta con un registro patrón, registrar a tus trabajadores dentro de los 5 días posteriores a que inician su... Es correcto. Ajá, sí. Entonces, pero ahí te voy a decir una cosa donde rompe una regla. Altas, bajas, modificaciones de salario, incapacidades, etcétera, ¿no? La diferencia entre todo este común denominador de todos los patrones con trabajadores del sector de la construcción es, primero, que el patrón tiene que abrir un registro patronal en el municipio donde va a ejecutar la obra. Ese es el primer requisito. Entonces tú das tu alta, abres tu registro patronal por una obra que vas a ejecutar. Vamos a poner el ejemplo muy común en Puebla. Puebla Norte, Puebla Sur. Tú es en la circunscripción de Puebla Sur, abres tu registro patronal. Ahora bien, tienes la obligación de registrar el CIROC, que es el sistema integral de registro de obra. ¿Sí? En el sistema integral de registro de obra. ¿Qué tienes que hacer ahí? Vas a presentar tu formato donde vas a informar a la autoridad la obra que vas a ejecutar, el tipo de obra que vas a ejecutar, si va a ser privada, pública, tu licencia, en este caso, si es privada, tu licencia respectiva, si es pública, el contrato, su explotación de insumos, el periodo en que vas a ejecutar la obra, porque esto al instituto le va a dar como un parteaguas.
¿sí? De en qué tiempo vas a tener que estar revisando, ¿no? Vas a presentar tus inicios y tus suspensiones y tus terminaciones de obra. ¿Sí? Y cada bimestre tienes que ir informando los avances de tu obra. ¿Sí? ¿Y por qué la importancia de este registro? Porque tú, de pagar una cantidad, una locura, cuando te determinan por artículo 18, porque te van a jalar todo el monto del contrato. No te van a jalar. Sin distinguir nada. Exactamente. Mientras que si tú haces tu registro de obra, vas a enfrentar una explosión de insumos. Y vas a decir, mira, de estos 100 millones de pesos, 100 millones, voy a ocupar 50 en materiales, 20 en renta de maquinaria, exactamente, movimientos de tierra, y mi mano de obra son 12 millones. 12 millones. Y entonces sobre eso lo vas a tener que pagar, pero determinado con un salario nominal, donde tienes que demostrar tus nóminas, tus pagos de impuestos. Sí, que demostrar que sí diste de alta a tus empleados, ¿no? Tus albañiles. Entonces imagínate nada más de entrada, ¿eso cuánto te impacta? Fácil, no menos del 40% le estás quitando de un monto. Que es una cantidad bien importante. Sí, no, claro. Sí. Entonces, eso por eso es tan importante el registro. Ahora, la integración en cuanto a sus salarios. Sí, en cuanto a los salarios, porque tu base siempre, ¿qué pasa generalmente con el trabajador de la construcción? El trabajador de la construcción está muy sujeto a la subdeclaración. Hay una ilusión, generalmente pocos patrones dan de alta a los trabajadores de la construcción con el salario real. Eso definitivamente no lo podemos evitar, porque eso ya corresponde a la autoridad fiscalizar y determinar. Sí, digamos al SAT, ¿no? Pues al SAT, yo creo que de primera instancia, pero también al instituto, ¿no? Al Seguro Social. Por la parte que corresponde al pago de cuota obrero patronal. Porque la cuota obrero patronal se calcula, uno de los elementos, ya habíamos hablado, que es el riesgo, y la otra es el salario. El salario. Y si yo le digo al seguro, oye, mi trabajador gana 2,000 pesos a la semana, pero en realidad le estoy dando 3,000, ahí es donde hay una ilusión, ¿no? Así es. O sea, tu base para determinar el salario base de cotización. El salario base de cotización va a ser tu referencia para el pago de cuotas obrero patronales. ¿Y cómo lo vas a sacar? Pues muy sencillo. Con tu salario nominal, le vas a integrar lo de ley federal de trabajo, que sueldos, prestaciones, aguinaldos, vacaciones. Todos esos, fíjate, ahí te voy a comentar algo bien interesante. Fíjate que en obra difícilmente se da la integración de otros conceptos. No es imposible, no es una regla que no se dé, pero es una actividad muy, muy cambiante. Sí, muy cambiante. Hoy te puede llegar un trabajador 2, 3 días y se va. Hoy llega uno, a lo mejor hay otros que sí aguantan el ritmo, o sea, son muy variables. ¿Sí? Por eso es difícil que tengan derecho a vacaciones y horas extras. Exacto. Sin embargo, aunque sea un solo día que lleguen a trabajar, hay que registrarlo. Y hay que pagar por ese día, porque todo eso va a sumar para el cumplimiento de tu obligación. ¿Sí? Entonces, retomando nuevamente, ¿qué te va a integrar el salario base de cotización? Siempre tu prima de vacaciones, tus vacaciones y tu aguinaldo. Además del Esto salario, va a ser la base, tu salario. O sea, tu salario nominal le vas a integrar esos 3 factores y van a sumar para que eso de ahí te va a sacar tu salario base de cotización. Ok. ¿Sí? Ahora, la ley de Seguro Social en su artículo 27 también te prevé los conceptos que integran y no integran. Pero estos tipos de conceptos generalmente se dan mucho en el tipo de trabajadores que son como con más continuidad, ¿no? Hablemos a los obreros, manufactureros, o sea, ese tipo de sector. Insisto, no es una regla general, puede darse en construcción, pero en mi experiencia yo nunca vi que alguien integrara, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? O sea, normalmente, incluso la ley federal del trabajo te dice, puedes contratar a tus empleados de manera indefinida, por tiempo determinado o por obra determinada, y creo que aquí es el caso, ¿no? Así es. Que dicen, bueno, ya hizo el ingeniero su cotización y dice,
oye, a ver, para los salarios, ¿cuánto le voy a pagar a la gente? Pues bueno, los salarios hoy de la construcción hoy andan en tanto, van a estar tantas personas, ya tenemos, y eso es lo que se va a ocupar para el cálculo de las cuotas, ¿no? Así es. Dices, bueno, muy bien. Entonces, partiendo de ahí, ya puedes decir, bueno, necesito tantos empleados, ¿no? Y ya los doy de alta y todo ese rollo. Que incluso ahí hemos tenido clientes que les ha costado mucho trabajo. Ellos quieren cumplir con sus obligaciones, pero muchas veces el empleado no ayuda. O sea, como platicabas hace rato, dices, oye, es que pues sí, llegan las denuncias por parte de los empleados de que es que no dieron de alta a mi esposo, ¿no? No, de alta, Ajá. sí. Oye, ¿cuántas veces se le pidió que trajera al señor su alta en el IMSS, su número de seguridad social, nada más, y su RFC? Es lo único que necesitas para darlo de alta. Es correcto. Su CURP y bueno, lo básico. No, nunca lo llevó porque pues estaba trabajando. Bueno, pues también, o sea, es una corresponsabilidad. Eso es importantísimo dejarlo bien en claro porque también nos ha tocado. O sea, la verdad es que nos ha tocado defender de mucho y esto es muy común, ¿no? O sea, que dicen, oye, es que no me diste de alta. Oye, pero perdón, aquí están todos los mensajes que te di. Te pedí que pues te tengo que despedir si a los 5 días no me traes tus documentos. ¿Por qué? Porque la obligación del patrón, como bien lo dijiste, es darlo de alta a los 5 días. Así es. Sí, todavía le dieron chance, porque muchas veces, hay que decirlo, no hay gente para trabajar. Y hoy en día el sector de la construcción se ha visto muy afectado en la mano de obra. No hay gente para trabajar porque pues esa gente recibe su pensioncita, por cada hijo le dan que sus 3,000 pesitos. Y pues bueno, ahora no quieren trabajar, ¿no? Pasa en el campo, ya lo habíamos hablado, pasa también en la construcción, ¿no? Es correcto. Pero bueno, esto solo fue una anotación al margen. No, pero sí tienes razón. Esta es una corresponsabilidad tanto del trabajador como del patrón, porque efectivamente en el sector de construcción, de verdad, muchas veces el trabajador, bueno, nos tocó ver casos que no contaban ni con acta de nacimiento. Pues sí. De verdad, tristemente, yo sé que... O sea, a lo mejor hasta eran hondureños, salvadoreños, digo, no tengo nada en contra de la gente que viene de migrante, pero la verdad es que pues cuando se necesita, o sea, un empresario necesita terminar una carretera porque le acaba el tiempo, no le pagan, le aplican una fianza, o sea, hay muchas cosas, pues ya quien llegue a trabajar, ¿no? Es correcto. Yo creo que hay cosas que se tienen que hacer ya más de colaboración, de agilizar muchos trámites que se hacen burocráticos, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos del tema, efectivamente parte de la construcción es que tengan una integración. Su integración siempre sea la referencia de su salario nominal con esos 3 conceptos. Mínimo. Mínimo. Si tienen otros bonos, por ejemplo, no integrales, pues esos no integran. Sí, por ejemplo, herramienta, ropa de trabajo, algunos otros que la ley prevé, el artículo 17 te habla de qué conceptos te integran y qué no integran, ¿no? Obvio que lo que va a integrar se tiene que documentar también. Lo que no integra, hay que documentarlo también. Entonces, lo que no integra, sí, solo se documenta, pero y se tiene el respaldo para saber que lo que se le dio al empleado, pues bueno, sí se le dio. Sí, pero no integra. No formaba parte de la integración. Y por lo tanto no genera cuotas. Exactamente. ¿No? Okay. Exactamente. Ok. Oye, y a ver, hemos escuchado últimamente que hay mucho charlatán en las redes sociales y dice, te voy a dar una estrategia para no pagar cuotas o pagar menos. A mí me parece algo muy aventurado, muy riesgoso, para empezar a ofrecerlo. Y segundo, lo delicado que es el tema, no solo por la naturaleza de esa comunicación, sino por las afectaciones tanto al empresario como al trabajador, ¿no? En tu experiencia en el Seguro Social, platícanos, ¿qué es lo que hacían con estas empresas que definitivamente no querían pagar nada y simulaban operaciones? Eso ya podemos hablar de un fraude fiscal, ¿no? Encuadrado en el 109, ¿no? Claro. ¿Cómo hacía el Seguro Social esto o cómo lo hace? Porque, bueno, tiene muy poco que te jubilaste, Yola. Seguramente lo han de seguir haciendo, si no igual, muy parecido. ¿Qué es lo que hace el Seguro Social? Mira, en este tipo de situaciones, en este tipo de... Yo siempre les he dicho, mira, a ver Ricardo, había un amigo que me decía una palabra que nunca la entendí, fíjate, y lo conoces porque además fue nuestro maestro,
Ok, en la maestría. ok. Y él decía que en la vida uno debe gastar como rico. Y gasta como rico y nunca serás pobre. Y yo no lo entendía, ¿eh? Porque uno piensa, gasta como rico, uno piensa inmediatamente se viene a la cabeza, ¿no? O sea, a lo mejor la marca, no sé, el viaje, aunque a lo mejor no debas. No, él se refería a gaste como rico, porque los ricos, los verdaderos ricos natos, ¿cómo gastan? Ellos invierten en capacitación, invierten en estrategias, invierten en asesores, invierten en quienes les van a generar un rendimiento mayor a sus empresas, ¿no? O sea, él se refería a eso. Entonces, mira, hoy en día el derecho es tan extenso, y hablo del derecho porque aquí es mucho contable, ¿sí? Pero las ramas se han diversificado tanto que es muy importante. Primero, siempre ir con alguien que conozca la materia, que verdaderamente tenga especialistas. Yo, de verdad, te conozco desde la maestría, eres de los compañeros más jóvenes y que le ha ido fabuloso, pero ¿sabes qué? Exploraste. Pero más allá de explorar, has sido siempre muy profesional. En tus asesorías siempre apoyándote con conocimiento. Porque aquí, la verdad, no puedes improvisar de ninguna manera una asesoría que ponga en riesgo el patrimonio de tu cliente. Claro. ¿Sí? Entonces. Y sobre todo constructoras que de repente traen contratos millonarios. Es correcto. Y una mala asesoría te puede llevar a un pozo sin fondo, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces yo de primera instancia te diría, ¿cómo decirle? Bueno, primero, de verdad yo nunca recomiendo, y como tú dices claramente, la evasión, ¿no? Que la ley te puede permitir tener estrategias es diferente, y por eso es la ley, o sea, hay que aplicarla y te permite pagar de manera razonable, pero siempre y cuando apegarnos a esas estrategias que la misma ley te va a dar, ¿sí? Pero cumpliendo con tu obligación. Claro. Aquí más vale, es el dicho, ¿no? Más vale tener seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Claro. Yo creo que ahí se reduce todo. Entonces, creo que en un sector tan delicado, construcción, dar de alta su obra. Es lo primordial. Digo, pueden tener, algún error aritmético, claro, que tengan por ahí a lo mejor, no sé, algo que hayan tenido errores, todo el mundo los comete y a lo mejor te sale por ahí en una auditoría, pero pues bueno, también ha habido casos donde se revisan a las empresas y pues no les encuentran nada, ¿no? O muy poco. Así ¿no? es. También ha sucedido, ¿no? Así es. Muy bien. Yola, pues platícanos antes de terminar, ¿cuáles serían, digamos, los mensajes más importantes de todo lo que hemos comentado el día de hoy que te gustaría que nuestro público se llevara, pues ya directo a su empresa, a su quehacer diario? ¿Cuáles serían este checklist pues no de documentos, sino de cosas que hacer dentro del tema de las cuotas de seguridad social y las constructoras? ¿Cuál sería ese checklist? ¿Tú cómo lo harías? Gracias, Ricardo. Mira, tratándose de obra pública, que tenga como referencia el constructor, que él siempre va a requerir de una constancia de cumplimiento, ¿sí? De una opinión. Y la opinión positiva es el que le va a seguir dando trabajo ante los entes gubernamentales, ¿no? Y esto solamente lo va a obtener si él lleva en orden el registro de obra. Desde el día que le determina sacar una proyección, porque él desde el momento en que está proyectando su cotización, ¿sí? Su servicio, él ya está proyectando cuánto le va a costar en mano de obra. Puede tener una variación, puede subir, puede bajar, ¿no? Pero sí tener esa proyección con gente especializada en contaduría, de primera instancia. Segundo, cumplir con su registro de obra oportuno. Tercero, desde el día 1, aún con el Seguro Social nos da 5 días o les da 5 días a partir de su ingreso para que hagan sus movimientos, es bien importante hacerlo desde el día 1 y te voy a decir por qué, Ricardo.
Porque ha habido gente que entra el día 1 y ese día es accidente. Y se accidenta. Y ahí ya es un capital. Y es una laguna, porque pero pues si me estás dando 5 días. Claro. Pero por ahí hay un recoveco donde dice, si ocurriera el accidente no estuviera dado de alta, es un capital. Entonces la recomendación es, por aquí entra, o sea, no entra si no tienes seguro, no empiezas. Práctica. Incluso en algunas industrias así pasa, ¿eh? Tenemos clientes que nos dicen, oye, es que quiero entrar a trabajar para tal, incluso ni siquiera entes gubernamentales, privados, empresas privadas de aquí de Puebla que son fábricas de autopartes, por ejemplo, a los contratistas no los dejan entrar si no llevan su alta en el Seguro Social. Es correcto. Para demostrar que, pues, bueno, no vayan a tener un problema, ¿no? Evitarse un riesgo. Ok, entonces ese sería... En obra pública. Ahora, en la obra pública, en algunos casos, sin la subcontratación, y también en la privada, algunos conceptos de subcontratación. Registrar su obra, porque también ahí eso te va a quitarte esa responsabilidad. Si tu subcontratista va a cumplir con su registro patronal, no va a ser tu obligación requerir al patrón y que estés atrás de él para que pague la cuota, porque para eso es trabajo de la autoridad. Claro. Verificar el cumplimiento de tu subcontratista. Pero a ti, tu obligación es demostrar que él te está prestando un servicio. Especializado. Exactamente, ¿no? Entonces, y que eso a ti te va a quitar esa responsabilidad. Esto hay que explicarlo bien, por ejemplo, a mí si yo fuera, digamos, constructor y me contrata Juan Pérez para hacerle un edificio de departamentos, pues a lo mejor yo sería el integrador de muchas cosas. Yo sería el responsable de la obra y yo tendría que dar la obra de alta, porque yo voy a construir, yo voy a ser el constructor general. Entonces yo seré el responsable del pago de las cuotas. Pero de repente voy a necesitar poner ventanas y yo no sé poner ventanas. Traigo al especialista en ventanas. Es correcto. Traigo al carpintero que es especialista en madera. Traigo al especialista que pone piso. Entonces todos esos son los subcontratistas que sí permite la ley. Tú puedes subcontratar. Digo, sí, puedo, pero puedo no hacerlo también. Puedo hacerlo con mi gente. No, sí lo puedes hacer con tu gente. De hecho, en su mayoría es lo ideal, que tú lo hagas con tu gente, ¿no? Pero habrá algunos trabajos muy especializados. A ver, déjame pensar qué se me ocurre. Por ejemplo, vamos a pensar paneles solares, ¿no? Entonces, bueno, pues tú esa obra, eso lo vas a tener, lo puedes subcontratar, pero el registrar en tu CIROC esa subcontratación con los requisitos, el contrato que está dado de alta en el sábado, obviamente que tenga su registro patronal, el periodo, eso a ti, esa parte que tú estás contratando de obra, esa cantidad, a ti te la van a quitar. Y aun cuando muchas veces, no, es que si no, el patrón es responsable solidario, no, a ver, momento. Sería responsable solidario si yo no hubiera cumplido con avisarte. ¿Sí? Okay. Yo soy responsable solidario si omito avisarte. Si omito avisarte, ya sí, pero si no pagó, o sea, yo te avisé que fulano me va a instalar los paneles. Si él no te paga, vas y le cobras tú. Claro, porque tú eres el que tienes ese poder coercitivo. No yo. No yo. ¿No? Entonces, eso sí es bien importante, fíjate. Sí, porque incluso la ley está un poquito rebuscada en ese sentido, pero qué bueno que haces esa aclaración, porque justo iba yo para allá a decir, oye, está bien, pero si no la paga el subcontratista, ¿la pago yo? No, bueno, ya nos aclaras, bueno, sí la vas a pagar siempre y cuando no le avises al CIROC, o bueno, en el sistema, no le avises al IMSS, que está subcontratando un servicio de instalación de ventanas o de paneles solares o de supervisión de obra, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, mira, ahí yo creo que ahí sí tienes tú que sí tiene que ser muy en el sector de construcción. Por eso la importancia de registrar tu obra. Por eso la importancia de llevar una buena contabilidad. Por eso la importancia de verdad de invertir en asesores, en conocedores de la materia, que no te vendan un problema, que te eviten un problema. Y sobre todo, aquí parte de lo que yo creo que es así súper importante en esta parte, es que toda tu contabilidad vaya totalmente, dicen los contadores vulgarmente, amarrada. Amarrada, claro. Pero digo, pues es que no es que amarres, es que simple y sencillamente la lógica es, si yo estoy pagando tanto de cuotas, mis impuestos, mi ISR, mi impuesto sobre la nómina, y todo eso lo tengo que demostrar, porque es la única manera que a mí me va a evitar que me determinen un crédito fiscal. O sea, en pocas palabras. Referencia, multas y demás. La obra tiene que pagar X cantidad de dinero por al Seguro Social
por la mano de obra que va a conllevar sí, hacerlo. Sí. Ya sea que la haga yo o la haga un tercero. Así es. Si la hace el tercero, le aviso a la autoridad. Oye, fulano me va a instalar las ventanas. ¿El seguro cómo te va a determinar? ¿Cómo te va a determinar esa razonabilidad de pago? Porque no tampoco es algo así como caprichoso. Sí, claro. No. La base de la mano de obra, en tema de construcción, los factores, se publican en el Diario Oficial de la Federación cada año. ¿Sí? Entonces te hacen un estimado de lo que vas a pagar por conceptos. Ok. Entonces, esto, por eso te insisto, es bien importante, de verdad que es bien importante llevar una contabilidad, registrar tu obra. Eso te va a evitar muchos problemas, Ricardo. De verdad, si eres privado o eres público, en la ejecución de la obra, es registrar tu obra. Y no forzosamente te vas a descapitalizar. Créeme lo que no. Sí, no. Ya vimos que hay más ventajas que desventajas en hacerlo y hacerlo bien. Hacerlo bien. Pues invitamos a todos a todo nuestro público a que nos contacten, a que contacten a la maestra Yolanda Alvarado de manera directa. Vamos a dejar sus datos de contacto aquí abajo, anclados en el primer comentario, o escríbanos directamente a nuestro correo contacto@esancia.com. Si tienen cualquier duda, inquietud, solicitud de asesoría, con toda confianza, ya sea un servidor o la maestra Yolanda Alvarado, también podría auxiliarnos en la orientación, incluso en llevarnos la obra desde el principio hasta el fin, que es lo que Yola nos ha apoyado en los últimos meses con algunos de nuestros clientes, para que ellos cumplan de manera directa y de manera muy responsable. Y lo que es, o sea, ni más ni menos, solo lo que es, lo que les permite la ley y que más a futuro no tengan problema, ¿no, Yola? Es correcto, Ricardo. Es correcto. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, estimado público. Pues sí, yo creo que se puede cumplir sin que ustedes se descapitalicen, yendo con expertos. Y Ricardo, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Tienes amplia experiencia en lo que es asesoría. Te agradezco la invitación. Gracias. Y bueno, pues queda servicio. Pues muchas gracias a todos. Agradecemos el favor de su atención. También agradecemos al equipo de Dimensión 8 por la producción y edición de este capítulo. Y hasta la próxima. Buenas tardes.